Que esto ya. Perfecto. Muy buenas tardes a todos los amigos que nos van a ver en vivo y en diferido. Un enorme gusto estar aquí con ustedes. Bienvenidos sean todos los interesados dentro de esta temática. O sea, me refiero a la parte de la investigación ufológica, pero esta vez es algo diferente. Esta vez es algo con nuevas características. Y bueno, recordemos que tenemos ni más ni menos que unos invitadazos así de primer mundo, de primera categoría. Y me refiero pues al siempre apreciado ingeniero Manuel Valerio. Un gustazo tenerlo aquí, o sea, que nos lo trajeron los alienígenas desde el puerto de Tampico, o sea, nos lo van a prestar tantito, una hora nada más, y bueno, o sea, aprovechamos para saludar al ingeniero Manuel y por supuesto también a la talentosa Leti Sánchez, la licenciada, o sea, licenciada y talentosa, que esto sí va de la mano, ¿no? O sea, que tengo momentáneamente dos invitados, falta uno que todavía no ha llegado, pero para mí siempre es un honor compartir micrófonos y cámaras con mis estimados amigos, que ya tenemos un rato de conocernos, aunque sea por este medio de difusión, y pues siempre un gusto. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Leti? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Tommy? Buenas tardes. Buenas tardes, Tommy. Buenas tardes, Manuelito. Buenas tardes, Leti. Y bueno, pues la temática es la siguiente, ¿verdad? O sea, que en esta ocasión vamos a hablar de lo que son la parte o sea, de cómo vemos y queremos interpretar, sobre todo, esto tan complejo, o sea, complejo, pero a la vez está totalmente, difícil, ¿no? O sea, dentro de la temática de tanto de la ufología como de sus ocupantes, es decir, los alienígenas, y hay quienes, bueno, o sea, aseguran que pueden tener maneras de investigación totalmente respetables. Sin embargo, hay clasificación de esto dentro de la temática de ser un investigador, ¿no? Y entonces es por eso que tenemos estos señorones del campo como tal, que ni más ni menos, pues, ya llegó la doctora, aquí está la doctora, a ver, ay, nada más permítanme tantito, o sea, permítanme tantito, ay, aquí está ella, permít, este, no, ya no veo a la doctora Nayachin. Si alguien le puede comentar de que la computadora no la está registrando como tal, porque si no la registra no la puedo integrar aquí con nosotros, ¿no? O sea, pero eso sí no es cuestión mía, ¿eh? O sea, tiene que ser me imagino, o sea, quiero suponer que esto es, no, aquí ya está, nada más permítanme tantitito. Ay, es que esto de las transmisiones siempre es todo un show. Y bueno, aquí se me va así como que mucho tiempo. A ver. ¿Qué creen? Ya. Gracias a Dios. Ok. Muy buenas tardes nuevamente a todos los que nos están viendo en vivo y en diferido. Ya llegó la invitada que estábamos esperando, a la talentosísima doctora Anayachi. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está usted? Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Por supuesto que sí. Perfecto, y entonces, llegando, mil disculpas. No se preocupe, no. Horrible. No se preocupe, no pasa nada, mi estimada doctora, prácticamente, ya nos estábamos agarrando del chongo, no es cierto. Prácticamente estaba haciendo las presentaciones como tal, el ingeniero Manuel Valerio, bueno, o sea, lo incluí a esta plática tan interesante que vamos a tener, a la talentosa Leti Sánchez, la licenciada,
como tal, o sea, que es una gran investigadora y por supuesto no podía faltar el personaje número uno de este gran grupo que al menos estamos tratando de que así sea, o sea, a la doctora, ¿no? Y entonces, ¿qué les parece que si nos vamos de una vez, ya, para que los amigos que nos van a ver tanto en vivo como en diferido, pues sepan de que dentro de la ciencia, que muchos asumen que la ciencia no está interesada en la cuestión de la ufología como tal, ¿no? O sea, que piensan que, o sea, sí es verdad, hay demasiados grupos dentro de esta temática tan compleja de la cuestión de tanto de la vida alienígena como de sus naves, como el por qué vendrían, y sin embargo, lo sabemos que hay muchos grupos, muchísimos grupos, pero en mi opinión, les faltan bastantito, así como para que sean unos excelentes investigadores, ¿no? O sea, no estoy criticando, por supuesto, lo que hacen como trabajo, pero una cosa es ser un investigador y otra cosa muy diferente es ser investigador dentro de la ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? O sea, ya sabemos la temática entre nosotros, cómo va a ser esto, y pues, pues nos arrancamos con la primera pregunta del buen amigo Manuel Valerio. Hace la primera pregunta, o sea, dirigida para nosotros los que estamos aquí. Él hace la pregunta, por supuesto, si quiere contestarla, tendrá 5 minutos, y una vez que concluya ese tiempo, posteriormente va Leti y posteriormente sus 5 minutos y después con la doctora Ana Yachel y posteriormente con su servidor. Bueno, nos arrancamos. Adelante, mi buen amigo Manuel. Ok, buenas tardes a todos. Bueno, siempre y había estado leyendo, he pensado que posiblemente estemos o seamos un sistema informático, y que en realidad vivimos un mundo virtual, incluso algunos dicen que es holográfico, y, y analizando un poco esto, y pensando en lo que es la teoría de cuerdas, que al final de cuentas pues es una perturbación o una vibración sobre algo que le llamaba Jacobo Grinberg la latiz, una estructura, una base de la realidad. Pero si estas perturbaciones que son en sí, pues frecuencias, ¿no? Movimiento, llevan información tal cual como las comunicaciones que utilizamos ahorita, celulares, televisión, radio, todo. Lo que hacemos es, pues, utilizamos una onda y sobre ella subimos información, a esa le llaman, frecuencia portadora. Entonces, necesitamos algún elemento de decodificación para bajar la información y así, por ejemplo, yo puedo sintonizar un radio y puedo escoger diferentes estaciones y esta información la puedo bajar en cualquier lugar, siempre dentro del campo de probabilidad de la estación. Pero para nosotros pues, lo importante es esa información y podemos estar oyendo el radio, las noticias, canciones, además, o podemos estar viendo una televisión. Incluso ya se ha llegado a transmisiones como cuando el Mundial de Rusia, desde San Petersburgo hasta una parte de Europa, donde pues tuvieron en el panel ahí enfrente, aparentemente, físicamente a un jugador, pero estaba haciéndose a través de holograma, ¿no? Y pues uno ve la transmisión del video y pensaría uno que está ahí en Europa y no, está en el vestidor en San Petersburgo. ¿No seremos alguna especie ¿cómo se llama? De sistema de información y todo lo que vemos en realidad son información que está ahí en ese mundo informacional? Esa es mi pregunta, espero se haya entendido. Creo que Tommy se quedó. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, Leti, ¿qué te parece que si puedes contestarle aquí al buen amigo Manuel? Y, o sea, 5 minutos, y una vez que concluya tu tiempo, vamos con la doctora y yo concluyo con la pregunta del buen Manuel.
Sí, me gustaría si pudiera contestar la doctora Nayance, que estoy aquí batallando un poquito con el internet, que me dice que tengo la señal inestable y muy poquito escuché al ingeniero Manuel. No sé si la doctora quisiera contestar, por favor. Oh, bueno, o sea, mi A ver, estimada doctora, ok, ya, ya. adelante. Pongo mi cámara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo ¿Qué muy tal? afectuoso, ingeniero Manuel. Muy interesante pregunta, ¿no? Bueno, desde la parte de la perspectiva científica, en donde vivimos en esta hipótesis, ¿no? Porque realmente es una hipótesis de la simulación, viene desde la época de los filósofos. Uno de los principales filósofos que se planteó esta hipótesis de simulación fue el filósofo Nick Bostrom, ¿no? Y él sugiere que una civilización avanzada pues tiene la suficiente capacidad computacional para crear simulaciones detalladas, ¿no? Y que los habitantes, bueno, no estaríamos conscientes que vivimos en esa simulación. Y entonces él empieza a meterse en esta cuestión filosófica de la naturaleza de nuestra realidad. Eso es interesante porque esta hipótesis no está planteada desde la base física, ¿no? Desde la ciencia dura, sino desde la parte filosófica del ser antropogénico. Pero si lo vemos desde esta parte de la ciencia física dura, de la ciencia práctica, en donde nos metemos a un laboratorio, en donde medimos, etcétera, pues realmente no tenemos pruebas concluyentes de que nosotros somos parte de esa simulación. El doctor Jacobo Greenberg, él es un caso muy interesante porque él era un científico duro, y que se pasó al área de las ciencias sociales. Él era un psiquiatra dentro del área de la medicina y empieza a adentrarse en el área de las ciencias sociales y estalla su curiosidad cuando se encuentra con Pachita y empieza él a meterse en esta cuestión de la simulación, de la Matrix. Y desde su perspectiva, el ser antropogénico puede modificar su realidad. Un claro ejemplo y que me toca mucho retomarlo y que vengo de ahí, del Centro Médico Nacional La Raza, de la parte de oncología, y que empecé yo a leer libros en la biblioteca, menciona que cómo se puede combatir el dolor, porque en enfermedades de cáncer el dolor es lo que nos tumba, ¿no? Y una parte menciona esto, que nosotros podemos modificar nuestra realidad y controlar el dolor desde esa parte de la simulación. Entonces, me parece que el tocar este tema de una simulación dentro de la Matrix son casos importantes dentro de la medicina. Es decir, desde la parte filosófica del área de las ciencias sociales, poderlo pasar a algo que podamos medir, que podamos registrar, y entonces ahí sí podríamos tener esta parte que les menciono, que no hay suficientes registros, ¿no? Es una idea fascinante y abre debate, ¿no? Es debate para temas de reflexión del conocimiento humano y que nos pone a pensar, bueno, ¿realmente yo vivo esta realidad? ¿Estoy viviendo esta realidad? Yo puedo decir sí, porque a mí me duele, porque me está doliendo esta realidad, porque estoy disfrutando esta realidad. Pero ¿qué tal si hay una inteligencia superior que me está modificando y nosotros así mismos estamos haciendo, y me voy hacia la inteligencia artificial, ¿no? Y que también es un tema de debate. ¿Qué tal si también nosotros somos esos seres inteligentes y que estamos creando simulaciones con la inteligencia artificial, con estos chats de inteligencia artificial, y que ellos no tengan la conciencia de que son creados por nosotros? Pero bueno, esa sería mi opinión. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Leti, te toca contestar. Sí, bueno, yo considero que Jacobo Greenberg, tal como lo dijo la doctora, pues fue un psiquiatra que se adentró a ciertas investigaciones que difícilmente podemos entender quienes no somos científicos y que, bueno, a pesar de que se dan explicaciones y hay una serie de videos que explican,
hay una terminología que en lo personal yo lo siento un poco complicado, pero se logra entender algo sobre los estudios que realizaba este doctor, este científico Jacobo, de lo que de lo que a mí me siempre me ha causado mucho interés en él, son todos estos estudios que realizaba dentro de la universidad para demostrarlos y que al final no pudo porque desaparece. Entonces, mi pregunta aquí sería, bueno, él desaparece porque él ya iba a demostrar algo que no querían que los demás supiéramos y que entra en esta parte de la ciencia en la que todavía no se ha incursionado más a profundidad por falta, no sé si de interés o porque hay otras cosas más importantes que investigar por parte de los científicos, o sencillamente porque no quieren que nos enteremos de estos temas tan ocultos todavía para el ser humano común y corriente. No sé aquí ustedes qué opinan, pero pienso que hay algo oculto que él sí quiso demostrar, que él en su interés por demostrar a la ciencia y a la sociedad en general, y no se le permitió. No sé ustedes qué opinen, ingeniero Manuel, qué opinan los demás. Bueno, aquí recordemos de que cada quien hace una pregunta y así nos vamos tornando hasta, o sea, en este caso yo voy a dar mi respuesta y una vez que concluya, entonces te toca a ti, Leti, para hacer la otra pregunta. Preguntas y respuestas. Recordemos que tenemos, cuando mucho, 5 minutos. Bueno, yo ya llevo como 2. Y bueno, y mira, y sinceramente, aunque haya sido Greenberg un precursor, yo lo consideraría, o sea, esta es una categorización que le pongo a él, ¿no? Eso sería como una teoría de la mente nada más, ¿no? Sin embargo, no hay pruebas, de que así, pruebas, lo que llamamos pruebas para saber que estamos dentro de otra realidad, no las hay, no las hay. Sí, o sea, dentro de la ciencia como tal, o sea, aportaciones, recordemos que esta temática tiene que ver más con las cuestiones de la ciencia, ¿no? O sea, sí, sí es cierto, el señor hizo investigaciones, pero jamás llegó a deducciones. Y una cosa es investigación y otra cosa son las deducciones, ¿no? O sea, por supuesto que tiene mucho como para hacerle, o sea, mucho estudio, ¿no? Pero eso o sea, lo pondría momentáneamente en esa categorización. ¿Y por qué de la teoría de la mente, no? O sea, porque una cosa es lo que tu mente está, pues ahora sí que tratando de ordenar para que tú le des el sentido, la forma y el orden, y otra cosa muy diferente que lo que tienes adentro de ti, que se cumpla tal y como tú deseas, ¿no? O sea, esto es de lo más complejo, ¿no? Para cualquier especialidad, para cualquiera, ¿no? O sea, normalmente nunca va de la mano lo que quieres decir con lo que, o sea, con lo que pretendes comunicar, nunca va de la mano esa parte, ¿no? Entonces, Greenberg, de alguna forma, o sea, no concluyó, y no podemos decir, al menos de mi parte, yo no puedo decir de que haya tenido un éxito rotundo en esta parte, ¿no? Lo que le haya pasado es algo que todavía no se sabe, los motivos, o sea, hay tal vez sí eslabones que nos puedan dar algunas pautas, pero dentro de esto se abren demasiados caminos que no se sabe exactamente qué pasó, ¿no? Bueno, hasta ahí sería mi comentario. Leti, te toca hacer una pregunta para que las demás personas la contestemos. Creo que no nos escucha. Sí, los escucho muy mal, de verdad. Estoy aquí sufriendo una disculpa muy grande porque no sé si es el internet o algo, pero los escucho bastante mal. Pero bueno, comprendo que me toca hacer la pregunta. A mí uno de los temas que siempre hemos querido hablar
yo como una investigadora de a pie, es precisamente primero tratar de entender qué es un investigador y cuántos tipos de investigadores hay. Porque, bueno, están los investigadores científicos que siempre están haciendo estudios, están haciendo muchas, eh, ¿cómo se me fue la palabra? Discúlpenme. Experimentos, experimentando, investigando para llegar a una respuesta. Pero también los mismos científicos tienen métodos diferentes para llegar a las respuestas. Hay diferentes tipos de científicos que a mí me gustaría que la doctora nos dijera cuántos tipos de científicos investigadores conoce. Ella que tiene toda esta preparación como científica, una doctora científica, me gustaría si ella nos pudiera contestar cuántos tipos de científicos investigadores podemos nosotros conocer en el campo de la investigación, no solo en la investigación que nos interesa a nosotros de la ufología, sino de la investigación en general. ¿Cuántos podemos nosotros conocer y en cuál podríamos en sí encuadrar a Jacobo o otros investigadores científicos que a la fecha están haciendo investigaciones que nos están dando la pauta para un futuro prometedor de un cambio en nuestro planeta que pueda estar mejor? No sé no sé si la doctora nos pueda contestar esto. ¿Contesto, Tommy? Sí, adelante, doctora. Ya la señalaron. Sí, un favorzote. Nada más márcame tiempo porque me sigo como hilo de media. Yo sí no respeto los 5 minutos, córtame, no, por favor. Aquí van a ser 5 minutos, no se preocupe. Sí, por favor, córtame. Bueno, qué buena pregunta, Leti, ¿no? Porque sí, yo he visto en diferentes grupos de ufología que, pues sí, como que caen pues lo voy a decir, en falacia, ¿no? En qué es un investigador. Y me voy a montar en mi área, que es la ciencia, ¿no? Bueno, la definición de un investigador científico es aquel profesional dedicado a la relación de los estudios, experimentos, como bien mencionas, y que su objetivo principal es adquirir nuevos conocimientos, validar teorías, comprobar hipótesis, desarrollar tecnología, resolver problemas específicos que adolecen a la sociedad, porque un investigador científico está al servicio de la sociedad. Que quede bien claro que un investigador científico es un servidor público, nos debemos a la sociedad. No trabajamos para nosotros, trabajamos para la sociedad. Eso es un verdadero científico y Tesla lo dijo. Si la ciencia no está al servicio de la humanidad, deja de ser ciencia, dejas de ser científico. Me parece que es importante. Dentro de la investigación científica hay una gran gama, ¿no? de disciplinas en donde tú puedes ejercer este desarrollo, este trabajo, esta comprobación de hipótesis, el trabajo experimental, teórico, que sirva a la sociedad. Las funciones de un investigador científico son formular hipótesis, la curiosidad, desarrollas preguntas, ¿no? Al desarrollar preguntas, entonces viene lo que la recopilación de datos. Y lo puedes hacer sentado en un escritorio, como estamos ahorita nosotros, y también en campo. Y entonces tienes trabajo tanto de escritorio como de campo a recopilar los datos. Posteriormente tienes que analizar esos datos. Y lo principal, tienes que publicar esos datos para que estén al servicio de la sociedad. Pero algo principal es la revisión de pares. Tu trabajo tiene que ser criticado, desmenuzado, tirarte tus hipótesis y tú defenderlas con uñas y dientes, porque al estar entre pares, es decir, aquellas personas que están dentro de tu área, te revisan y ellos tienen la experiencia y
Otra cosa importante, montarte a hombros de gigantes para ver más allá, es decir, el estado del arte, la revisión de otros trabajos que sustenten el tuyo. Hay muchos tipos de investigadores científicos y se van a clasificar dentro del área de conocimiento. Están, por ejemplo, los investigadores en ciencias naturales, en esas ciencias duras físicas, como lo es una servidora, geofísica, meteorología, climatología, modelación climática extraplanetaria. Están los biólogos, los físicos, los químicos, todos ellos, ¿no? Los geofísicos, etcétera. Están los investigadores en ciencias sociales como Tommy, ¿no? Que están los psicólogos, los sociólogos, los economistas, él mismo dentro de su carrera, los antropólogos, los lingüistas. Están los investigadores de ciencias de salud, que conocemos, médicos, farmacólogos, etcétera, ¿no? Están los investigadores de las ingenierías y colocamos aquí a los matemáticos, ingenieros, los topógrafos, etcétera. Y cada una de esas áreas va a tener un enfoque metodológico. Y dentro de este enfoque metodológico puedes trabajar, como lo mencioné, en forma teórica, revisando en esos modelos, por ejemplo, una servidora haciendo estos modelos climáticos extraplanetarios, revisando cada uno de los datos. Posteriormente me puedo ir a un experimento para ver si corre mi modelo. Y entonces viene también esa investigación aplicada a campo. Me voy con los agricultores a ver si realmente mi planificación agrícola está basada y está enfocada bien en el campo, ¿no? Que está sirviendo. Tenemos también por sector de actividad, tenemos a los investigadores académicos, aquellos que están trabajando en las universidades, que hacen investigación, pero que también dan clases y enseñan. Y una servidora se colocaría dentro de esta área. Están los investigadores industriales que están trabajando en empresas, pueden ser particulares, y están trabajando y desarrollando productos para la sociedad. Están los investigadores gubernamentales, aquellos investigadores, por ejemplo, hay meteorólogos que trabajan en Conagua, ¿no? Y pertenecen al gobierno. Y están aquellos investigadores independientes que hacen trabajos de investigación y que también sirven a la sociedad. Y dentro de estos investigadores independientes, podíamos, si hicieran un trabajo dentro del marco teórico, práctico de la ciencia, podían entrar. Tiempo. Hasta ahí quedó. Gracias, Tommy, gracias. Tiempo. Te digo que sigo y me faltó, pero bueno. Muy bien. Manuel, vas y tienes 5 minutos. Ok. Bueno, como clasificar investigadores, pues son investigadores que están en áreas de ahora sí que de algún lugar formal de investigación, ¿no? En mi caso, pues sí, yo pertenezco a la ciencia, me desarrollé como ingeniero, ¿no? Aparte fui técnico anteriormente, tengo una maestría, estuve cursando algunas cosas en el en el CIMBESTAN del Politécnico, estuve en un centro de investigación de estudios avanzados de apoyo nada más, ¿no? Y vi cómo se hacían investigaciones, cómo son de duro, por ejemplo, los japoneses, donde dicen, pues ya el día de hoy se terminó el trabajo, ¿no? Y pues ya no hay nada que hacer, y decían los que tenían de apoyo, pues ya nos vamos, ya se terminó, y pues ellos dicen, no, ¿cómo que te vas? Espérate, y sacan un montón de revistas de ciencia, ¿no? Y de diferentes trayectorias de investigación, ¿no? Pero sobre lo mismo. Dicen, póngase, siéntese y estudie de aquí desde las 2 de la tarde que yo no había trabajo hasta las 8 de la noche que termina, vas a estudiar todas las vertientes de investigación. Algo se te va a pagar, algo va a salir nuevo. Entonces, ellos nunca dejan de estar investigando o estudiando algo referente. Pero eso ya lleva un estudio formal donde se lee, se hacen pruebas y se sacan resultados, luego esos datos se vacían y pues se hacen a veces curvas y se van sacando, ¿cómo se llama? Pues la trayectoria de la curva y a lo mejor sacas una fórmula y bueno, ya son un montón de cosas, ¿no? Utilizan muchos aparatos. Pero esa es una investigación formal, ¿no? Hay investigadores que, pues como los pensadores, ¿no? Que sí hacen investigación, pero lo piensan, ¿no? Y yo admiro a los griegos porque si fundamentos científicos
pensaron cosas que ahora estamos planteando, ¿no? Como el caso de Greenberg y la realidad, pero pues también ya creo que Platón o Aristóteles el que hace el mito de la caverna, ¿no? También el caballo alado que se cae y un montón de cosas, ¿no? Donde van hablando, pero son pensadores. Incluso ese método de pensamiento es utilizado por los grandes científicos y pues ahí tenemos a ¿cómo se llama? A Rodinger. Rodinger hace como un laboratorio mental dentro de sí y piensa en su gato, ¿no? ¿Y qué pasaría con el gato? Y hace todo una historia del gato, si el gato está vivo, está muerto, y actualmente pues, la computación cuántica utiliza los estados superpuestos de los que habla Rodinger ahí, ¿no? Y se habla de diferentes realidades, y se habla de posibilidades, es un montón de cosas de un simple experimento mental. No tenía un laboratorio como para poder comprobar eso, más sin embargo él lo pensó y tal vez no lo podamos comprobar en un método experimental, más sin embargo lo estamos usando ya en la computación cuántica. Son cosas que pues a mí me admiran. En mi caso, pues digo yo empiezo a investigar, pero investigo para mí porque hay cuestiones que me pasaron y que quisiera tener una respuesta, ¿no? Y como pues vengo de estudiar parte de línea de ciencias, pues tengo mayor cantidad de fundamentos. Y una de ellas es qué me pasó cuando yo compré una revista y se la entrego a mi madre, luego de chamaco la presto y la pierdo y la ando buscando y un amigo me dice, ¿sabes qué? Yo también la compré, pero mis papás pues no son descendientes de la ufología y cosas así, y la van a tirar. Fui a su casa, casualmente todavía no estaba en la basura, recogemos la revista, se la doy a mi mamá y punto. Pero resulta ser que después, más adelante, en estos grupos que ando, hablan sobre esa revista y dan un año de edición. Y cuando yo reviso, porque pues, se me hizo extraño, pues resulta que yo compré la revista 3 años antes de que se editara. Y tuve 2 ejemplares en mis manos. Tiempo. Ok. Mi estimada doctora, le toca hacer a usted una pregunta para que la contestemos. Perfecto, perfecto. Ahí voy, ¿eh? Bueno, yo voy a preguntar tangentemente, ¿existe la vida extraterrestre inteligente? Y quiero, si es posible, se puedan basar en estas probabilidades, ¿no? De la ecuación de Drake, en la posibilidad de vida microbiana, en la paradoja de Fermi, y que además y se pueden basar en una hipótesis que me resulta fascinante, que es la hipótesis del bosque tenebroso, el bosque oscuro. Y desde esa perspectiva quisiera oír su respuesta. Bueno, voy a contestar mi propia pregunta y espero que también me la puedan contestar, ¿no? Y otra vez basada desde la perspectiva científica. Bueno, hay definitivamente, si nos basamos en la ecuación de Drake, en donde está formulada por este astrónomo en el año de 1961. Es una herramienta muy útil para estimar el número de civilizaciones extraterrestres avanzadas en las galaxias, ¿no? Y que por medio de esta fracción de estrellas que tienen la probabilidad de que surja vida, pues nos arroja un número, ¿no? Y que realmente hasta ahorita con esta ecuación de Drake, pues hay mucho descarte de probabilidad de vida extraterrestre inteligente. Tenemos también lo que les mencionaba sobre la probabilidad de vida microbiana, pues aquí se va a basar mucho en el descubrimiento de exoplanetas que tengan esa posibilidad de poder albergar vida microbiana en cuanto a esta zona tan famosa de Ricitos de Oro, ¿no? En donde estos planetas están colocados a cierta distancia de su estrella y que tienen las condiciones, ¿no? Y me parece que basándome en un ejemplo tangible,
pues está el planeta Tierra, ¿no? Entonces, si yo me baso en esta probabilidad de vida microbiana, puedo mencionar que tenemos un ejemplo, el planeta Tierra. Tenemos también lo que les planteaba la paradoja de Fermi, en donde se plantea esta contradicción entre encontrar una alta probabilidad de civilizaciones avanzadas y la falta de evidencia de su existencia. Yo sé que aquí van a saltar los ufólogos, Leti quizá me cuelgue, en donde me diga, pero las fotos, los contactados, etcétera. Pero dentro del área científica, pues no hay nada que pueda contactar, ¿no? Lo dijo un gran físico. Si son abducidos y se van a una nave extraterrestre, tráiganse algo de la nave extraterrestre que podamos meter al laboratorio y medirlo. Si tienes ese contactismo, casi agarra el extraterrestre para que lo podamos ver, ¿no? Así se maneja en la ciencia. Y dentro de esta parte que les mencionaba del bosque oscuro, pues es un concepto básico en donde nos encontramos en bosque oscuro, en donde civilizaciones avanzadas, pues son los cazadores que nos están acechando y que buscan cualquier planeta para extraer propiamente esos recursos naturales, ¿no? Y que entonces estas civilizaciones que se dan cuenta que existen estas civilizaciones avanzadas que son los cazadores, se ocultan y no emiten ninguna señal para protegerse. Y por eso no hemos tenido ese contacto como tal, ¿no? Entonces, quisiera escuchar sus respuestas y de antemano, muchísimas gracias. Muy bien, bueno, pues vamos Manuel, después Leti y concluyo con la pregunta de la doctora. Adelante, mi estimado Manuel, 5 minutos. Ok. Sí, bueno, Carl Sagan decía que la ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia, algo así. Y también dijo otra frase, dice, haber creado el planeta Tierra para poner única y exclusivamente la vida aquí en este planeta, en todo el universo, pues el creador sería un gran desperdiciado, ¿no? Desperdicia todo el universo, ¿no? Y qué probabilidades, bueno, pues están las fórmulas de Drake, pero alguna vez vi que cuando estaba el telescopio, bueno, está el telescopio, el Hubble, tomó fotografías de un punto oscuro y pues, le dieron la máxima sensibilidad y profundidad, lo que pudieron hacer de ese punto oscuro, y apareció esa gran foto donde aparecen pues miles de galaxias, ¿no? Y pues se abrió un panorama mucho más grande que pues, después siguió el otro telescopio, ¿no? Pero ¿qué hizo Hawkins? Agarró esa fotografía y dijo, y hizo con estudiantes ponerla en un campo bien alejado, en telescopio, no sé cuántas cosas hizo para simular la distancia con una fotografía del punto donde lo tomó desde la Tierra, ¿no? Y calculando ese punto hizo una superficie de una esfera, ¿sí? Y luego lo multiplicó y sacó, no sé si 200 billones de galaxias, algo así, de toda la bóveda alrededor de la Tierra. Si cada de esos puntitos es una galaxia, y cada galaxia tiene una gran probabilidad de vida, pues en esos 200 billones que vio Hawking, creo que son 200, pues cuánta probabilidad no habrá de vida. Ahora, siempre he dicho, nosotros esperamos encontrar vida igual que la de nosotros, siempre la buscamos con 2 piernas, 2 pies, 2 ojos, que la cabeza y demás, pero pero es muy difícil que ahora sí que probabilísticamente se cumplan exactamente las mismas condiciones que están en la Tierra. Probablemente a lo mejor nosotros asumimos que debe tener las mismas bases moleculares que nosotros tenemos, pero puede ser que no. Puede ser totalmente distinto. Deben de tener diferentes tipos de gravedad, incluso a lo mejor ni respirar, a lo mejor otra cosa, ¿no? Entonces, no, ¿por qué tiene que ser así? No, es muy difícil que encontremos a alguien exactamente igual a nosotros. Si es difícil encontrar la vida extraterrestre, que no la hemos encontrado directamente, pues más difícil que sea exactamente igual y con las mismas condiciones que uno.
Que pienso que sí puede haber y que a lo mejor utilizan algunas otras tecnologías para presentarse ante uno, proyecciones, hologramas, esta famosa, que le llamaba efecto fantasmal a distancia de Einstein, sí, ahora sí que se entrelazaban, entrelazamiento cuántico, ¿no? Hay muchas posibilidades, qué cosas de que no desconocemos en el universo, incluso de lo que hablaba Greenberg, la multidimensionalidad, y habla de bandas de sinergia, y nosotros estamos acostumbrados solo a 4 bandas de sinergia, pero deben existir muchísimas más, pues simplemente que nosotros estamos equipados con 3 dimensiones para percibir 3 dimensiones, aunque nuestros átomos viven en 11, y no las percibimos las demás, percibimos nada más 3, pero bueno, hasta ahí. Okay. Leti, adelante, 5 minutos para contestar. Gracias, Tommy. Bueno, yo, ¿qué pudiera contestar? Yo no creo en la vida extraterrestre inteligente. Yo estoy convencida de ello. No porque lo pueda probar, sino porque yo lo he vivido. Yo he tenido experiencias que no las he podido explicar y yo sé que tampoco las puedo comprobar. Eh, lo único que tengo son fotografías y que para la ciencia no valen. Yo siempre voy a estar de acuerdo y voy a ir de la mano siempre con la ciencia porque precisamente a mí me gustaría investigar mi propio caso, ¿no? Investigarlo con el método científico, a pesar de que pudiera decir la ciencia, oye, pero de dónde me agarro para investigar tu caso? O como el caso de miles de personas que han tenido experiencias como yo, y a lo mejor hasta más extraordinarias. ¿De dónde se agarra la ciencia? Es ahí uno de los impedimentos que tiene la ciencia para investigar y para creer en esto, ¿no? Sin embargo, hay científicos que a pesar de que no tienen de dónde agarrarse, hacen su investigación con lo que pueden, hasta donde pueden. No sé si la ciencia toda esté muy limitada o no sé si estos seres sean tan extraordinarios que nos queda muy lejos para alcanzarlos. No lo sé, pero la ciencia tiene ese impedimento, pero eso no quiere decir que un día no puedan hacerlo. Yo estoy convencida que la ciencia es nuestra mejor herramienta para trabajar en esta posible vida extraterrestre inteligente que nos visitan. No solo que sí exista en otros planetas y en otras galaxias, no, incluso que nos visitan. Porque podemos muchas personas decir, ¿sabes qué? Yo viví esto, no me drogo, no estaba alcoholizada, no estaba dormida, no esto, no lo otro, pero no te lo puedo comprobar. Solo está en mi dicho y para la ciencia la simple palabra no es suficiente. Y yo estoy de acuerdo con la ciencia que no debe ser suficiente porque eh, entonces podríamos creer muchas cosas que realmente no existen. Yo estoy convencida que la ciencia debe de ser así, cruda, fría, cuadrada, como lo queramos ver, pero así debe de ser, porque eh, queremos ser, al menos yo, el día que si yo llego a tener un día respuestas, quiero que sea una respuesta objetiva, una respuesta comprobable. ¿Y por qué? Pues porque yo sé que, que no he fantaseado y que no he estado drogada como para decir, ay, es que a lo mejor me pasé de droga y estaba alucinando. No, yo sé que no, pero finalmente quiero como demostrarme a mí y entender qué son, o sea, por qué vienen, a qué vienen. Y yo puedo decir que he visto seres, pero a mí nunca me han hablado, ¿eh? Yo, la verdad es que cuando me hablan de contactados y de que platicaron y demás,
puedo decir, pues qué afortunados, cómo lo han hecho yo. A mí no me habla, será y aquí es donde yo entraría con la ciencia. Ok, puedes encontrar seres inteligentes de otros planetas. ¿Cómo podrías tú lograr un contacto con ellos, tú científico, y lograr em, entenderlos a ellos? Si no, ¿qué tal que no tenemos el mismo lenguaje? ¿Qué tal que ellos ni siquiera tienen un lenguaje como nosotros lo entendemos? ¿Cómo podemos entender su física, sus matemáticas? ¿Cómo podemos entender cuál es incluso su sistema de vida entre ellos? Y Tiempo, esa es como que la parte que a mí más me interesaría de que la ciencia pudiera entrar a esto, pero como siempre yo lo he dicho, siempre decimos que los ufólogos, pero ¿cómo podemos llamarnos ufólogos si no tenemos un extraterrestre y una nave, siquiera para estudiarla? Entonces no somos ufólogos, somos investigadores del fenómeno. Y tiempo, siempre Leti. tratamos con todos los impedimentos que tenemos como investigadores, ya sea investigadores de escritorio, ya sea investigadores de campo, ya sea investigadores de campo tomado de la mano de los científicos, que a mí eso es lo que yo quisiera que el ufólogo o el investigador del fenómeno, mejor dicho, dijera, ¿sabes qué? Bueno, yo encontré esto, pero voy con tal científico Leti, de tal rama para Leti, verificar o Leti, comprobar. tiempo, tiempo, Ah, Leti, gracias, tiempo, ok. tiempo. Ok, bueno, o sea, lo hago con la cuestión de que, pongamos, o sea, lo que ya habíamos dicho, la cuestión de los tiempos que es importante y que, bueno, o sea, nos va a costar trabajo, pero tenemos que adaptarnos a este sistema tan padrísimo de comunicación. Bueno, contestando la pregunta de la queridísima doctora Ana Yatsin, recordemos que, o sea, toda experiencia es personal, toda. Incluso la misma ciencia tiene este método, o sea, y que una vez que ya se da la parte de la comprobación como tal, pero por supuesto que yo voy a hablar desde mi área, ¿sí? O sea, y para mí el lenguaje es fundamental y de ahí voy a saber si las personas dicen la verdad o están mintiendo o están divagando o definitivamente están en otra realidad, o sea, pueden estar incluso alucinando, ¿no? Y recordemos que tal vez para alguna ciencia una fotografía puede que no sea una prueba fehaciente como tal. Sin embargo, una imagen fotográfica compete lo que llamamos la realidad. Por supuesto, estoy hablando de una fotografía fidedigna que no fue manipulada y que captó, no tengo la más mínima idea, sin embargo hay algo o sea, que no comprendemos y que sí nos crea ruido, ¿no? O sea, que uno puede decir, ah, caray, ¿y esto qué es, no? O sea, no, o sea, normalmente buscamos patrones conocidos, pero cuando no se cumplen estos, entonces ahí nosotros mismos nos cuestionamos de qué es esto, qué es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, y vuelvo a comentar, entonces, si tenemos una fotografía, entonces vienen los estudios pertinentes como los filtrajes, ¿no? Los filtrajes que yo no estoy de acuerdo en esa parte, o sea, yo no estoy de acuerdo, porque, o sea, muchos lo denominan inteligencia artificial y no es inteligencia artificial, es acercarte a una base de datos, falta mucho, pero mucho para que seamos reemplazados como inteligencia artificial. Todavía no llegamos a esa parte. Y no confundir esto, ¿no? O sea, dentro de un programa de datos, como por ejemplo el GPS, te lo consultas y alguien puede decir, es que es una inteligencia artificial. No, 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 no. Es una base de datos. No te confundas. Una cosa es esa parte y otra cosa muy distinta que realmente sea lo que estoy mencionando como tal, ¿no? Pero bueno, o sea, y quiero hablar de mis experiencias personales. Desde mi perspectiva, yo he visto naves y lo he visto en la parte física y he visto cosas impresionantes que para mi mala suerte, no, o sea, en ese entonces no, yo no tenía una cámara, no tenía un celular, los celulares comenzaron
si la memoria no me falla, como del 2000 como para acá, aproximadamente, más o menos. Puede que haya un poquito antes, pero bueno. Y entonces, si podemos capturar algo que estamos viendo, que estamos presenciando, para comenzar, está algo que he comentado, que esto es enriquecedor. Dentro de esto está lo que, al menos dentro de mi campo, se le denomina tradición oral. Y la tradición oral es enriquecedora dentro del fenómeno ovni para saber si es que es real, si es que sí, si es que no. ¿Y cómo sería esto? Simplemente con los conceptos de, de cuando alguien está explicando, ¿no? O sea, si no es tanto lenguaje, no es tanto cultura, y te crea un conflicto del tamaño del mundo para tratar de entender qué estás viendo. Pongo ejemplo como cuando llegaron los conquistadores que no sabían lo que era un barco, no estaba en su lenguaje, y si no está en su lenguaje, no está en su cultura, y no sabían que era un barco, no lo podían denominar como tal. Ellos decían que se trasladaban, que había gente que se trasladaba en montañas que flotaban. Y no lo digo, ahí está dentro de los textos que estoy citando, y esto lo hace pues sumamente complejísimo, ¿no? O sea, pero bueno, de los casos que en lo personal a mí más me han llamado la atención, y por supuesto que ahí me tuve que echar un clavado lingüístico, fue en el caso de Betty y Barney Hill. Para mí, el caso más extraordinario que he sabido, del cual hay muchísima información, y por supuesto que se puede hacer una investigación lingüística al 100% ahí, ¿no? O sea, Betty Barney, o sea, o sea, hay dos temas dentro de esto, o sea, interesantísimo. Una, cuando Betty memoriza el mapa de donde vienen estos seres, estamos hablando, no tuvo ningún margen de error, ningún. Cuando Carl Sagan se enteró de esto, personalmente fue a verlos y le mostraron el mapa. No había registros de dónde venían estos seres. Se tardaron casi 10 años para saber exactamente, sin ningún margen de error, así como lo estoy comentando, sin ningún margen de error para saber encontrar de dónde venían este tipo de seres. Carl Sagan lo atribuyó como un producto de la casualidad o de la imaginación. Los humanos no tenemos tanta imaginación como para discernir esto tan complejo, ¿no? O sea, y por supuesto que hablo con bases, ¿eh? O sea, no estoy mencionando esto nada más así porque sí. O sea, todo ser humano, sea brillantísimo o lo que sea, tenemos ciertas palabras que manejamos dentro del campo de comunicación y no excede las 150 palabras, sea quien sea, ¿eh? De esto hay muchos estudios, y entonces por eso es que me atrevo a decir que este tipo de seres de los cuales Betty se grabó con memoria fotográfica de dónde venían, esto es impresionante, ¿eh? Para mí esto es impresionante. Y entonces ahí te das cuenta de que no fue un invento. ¿Quieren más pruebas? Por supuesto que las puedo dar, ¿no? O sea, cuando llegan corriendo, o sea, los alienígenas, y le dicen a Betty que por qué a ella no se le salen lo que nosotros denominamos dientes. Y entonces ella les tuvo que explicar qué pasaba con uno y qué pasaba con otro. Eso es concepto lingüístico al 100%. En mi opinión, creo que de las aportaciones más impresionantes que ha habido, y por supuesto citar a un agente de ciencia como Heineck, que fue el encargado del proyecto Blue Book, ¿no? O sea, tremendísimo, o sea, un científico tremendo, o sea, que al principio no creía absolutamente nada, pero después se fue convenciendo que había algo más que no podía entender. Y hay gente que también ha estudiado, o sea, o sea, dentro de las cuestiones de investigaciones serias, que se van dando cuenta que hay algo que no pueden comprender, ¿no? O sea, que es que efectivamente ya no es tanto invento. Por supuesto, hay personas que también que les gusta estar inventando, pero hay que saber discernir entre uno y otro. Y vuelvo a comentar, y con esto cierro, o sea, mis experiencias personales, yo sé lo que vi. Algunas tengo pruebas, pero de la gran mayoría no. Ese sería mi comentario. Gracias. Bueno, y para concluir cada uno, la última pregunta, mi estimado Manuel, haz la última pregunta, después posteriormente Leti, y cerramos con la doctora Ana Yatsin. ¿Cuál sería tu última pregunta, mi estimado Manuel? Tienes 5, o sea, tu pregunta
Y si la quieres contestar, serían 5 minutos. A ver, mi pregunta. Una es, era ya más complejo, pero hablaba de las mismas bases biológicas y recordaba yo, por ahí algo que encontraron una bacteria en un lago en Estados Unidos que fue noticia de la NASA, después, la negó, pero ya la tenía por ahí, pero ya la borraron, pero antes, había noticias de la NASA. Encuentran una bacteria en un lago salado de Estados Unidos. Este lago, pues, entre las sales que tienen es, hay, ¿cómo le llaman? Decía arsénico. Entonces se les hizo extraño encontrar una bacteria dentro de agua de arsénico, ¿no? Con arsénico. Entonces la extrajeron, la pusieron en su cajita de Petri, ¿no? Y la empezaron, a observar. Pero se les ocurrió, ir agregando mayores cantidades de arsénico a la cajita. Y conforme le fueron agregando, la bacteria no se moría, sino de pronto cambió de forma. Y hablaba de que había cambiado la base algo de que le llaman la fosfatasa por arsenasa, que precisamente el arsénico es por eso tan letal para el humano, porque cuando se está en presencia del arsénico cambia el arsénico por el fosfato, ¿no? Y uno muere. Pero esta bacteria sobrevivió y entonces decían ellos, ¿podrá existir algunos tipos de organismos diferente al de nosotros con otras bases biológicas? Hasta ahorita hemos considerado que siempre buscamos lo mismo que nosotros, pero pudiera ser que no, estaban constituidos por diferentes bases moleculares. Esa sería mi pregunta. A lo mejor existen otros seres, pero no iguales, y eso lo hablaba, ¿no? Pero bueno, hasta ahí. Muy bien, Leti, te toca contestar, tienes 5 minutos. Bueno, continuando con lo que comentaba el ingeniero Manuel sobre la diferencia que puedan tener los seres, estoy totalmente de acuerdo. No tendrían por qué ser como nosotros, ¿no? 2 pies, dos brazos, 2 ojos. Eh, Siempre se habla de humanoides, pero nunca hemos escuchado, al menos yo no he escuchado, de seres amorfos, y no podríamos tampoco negar que pudieran existir seres amorfos que pudieran visitarnos y que nosotros no los pudiéramos identificar precisamente porque son amorfos. Y no necesariamente tienen que ser inteligentes o no inteligentes, no lo sabemos. Es como el caso que ocurrió en Brasil, se me escapa ahorita el nombre, de estos seres que parecían eh, muy asustados. Y cuando lo abraza uno de los soldados, eran tres seres que encontraron. Cuando lo abraza uno de ellos, este ser tenía como piquitos y se le encaja en la axila a ese soldado que lo abraza, y a los 3 días muere el soldado. Obviamente se sabe que llegaron autoridades norteamericanas, mataron a uno de los seres, eh, se llevaron el que murió y los otros 2 vivos. Pero también se llevaron a este soldado que murió porque, pues, supongo que tenía que hacer investigación, ¿no? Entonces, era tipo humanoide, pero tenía unas características muy diferentes a las nuestras. Al menos fue peligroso para un ser humano. Imagínense, en este vasto universo, y solo estamos hablando de lo que alcanzamos a ver, ¿cuántos seres pudiera haber si pensando en que sería ilógico que solo somos nosotros los únicos que habitan el universo? ¿Cuántos tipos de seres puede haber? Pero de esos, ¿cuántos podrían llegar a visitarnos? ¿Cuántos pudieran estar en las condiciones o con
o con la voluntad de hacer un contacto abierto con toda la sociedad humana. Y viene otra pregunta, ¿será que sí lo han intentado, pero somos tan hostiles o somos tan poco inteligentes? No sé, cuando escucho hablar sobre los seres y yo misma me pongo a pensar en ellos, porque les digo, yo he visto seres y yo sé que es difícil creerlo, yo sé que es difícil tomar en cuenta mi palabra, pero yo los he visto y tienen ciertas diferencias y sí, y cuando después de un rato de que he tenido estas experiencias, me quedo pensando, qué mal que no puedo hablar con ellos, le hubiera preguntado esto, de dónde vienen, a qué vienen, por qué no tienen un contacto masivo, porque, o sea, siempre vienen las preguntas. Ahora, los científicos querían si hubiera este tipo de contacto masivo. No hablo eh, solo de los científicos. ¿Qué pasaría con los políticos? ¿Qué pasaría con los militares ante un contacto masivo de seres extraterrestres inteligentes? ¿Qué ocurriría con la ciencia? Porque todo se movería. Al ver ya la ciencia que existe lo que tanto hemos querido que nos crean, y que tal vez sí nos creen, pero pueden decir, pero ¿cómo lo compruebo? Yo como científico no puedo creerte nada más por lo que dices, pero una vez teniendo un contacto que ya comprobado para ellos, ¿cómo se movería incluso hasta en las religiones? Creo que daría un giro contundente, cambiará muchas cosas, nuestra percepción, eh, pero también entenderíamos que todo lo que se sabe hasta ahorita sobre la física y sobre la matemática en el espacio puede ser erróneo, porque si otros pueden llegar a este planeta, quiere decir que hay un método a lo mejor mucho más rápido que la velocidad de la luz. Y de tal forma que ellos están aquí, o tal vez sean seres que pues han quedado a la deriva del universo y van viajando y encontrando planetas, los conocen y siguen su camino. No sé, son tantas preguntas, tantos planteamientos, pero Tiempo, insisto, Leti, tiempo. gracias. Vamos con la doctora Nayatsin, 5 minutos. Claro que sí. Bueno, esta pregunta del ingeniero, ¿verdad? Ingeniero, y que expuso el caso tan interesante en este lago de Estados Unidos, en donde, pues sí, esta bacteria pareciera que se reestructura con el arsénico, pues lo podemos tomar como ejemplo. Y sí, hay altas posibilidades que exista seres extraterrestres que puedan cambiar su estructura molecular dependiendo de las condiciones climáticas atmosféricas que presenta el planeta Tierra, ¿no? Y por eso el trabajo de una servidora de la modelación climática extraplanetaria. La vida en el planeta Tierra está basada en la química del carbono, ¿no? Y del agua, como el principal solvente que tenemos. Pero es sabido que en otros planetas hay otro tipo de condiciones y el solvente puede ser diferente. Por ejemplo, puede haber una química basada en el silicio. En esta alternativa del carbono, metemos el silicio, se hace toda una modelación y es el principal candidato. El silicio es el principal potencial para poder formar vida en lugar del carbono. Y aquí tendríamos que tener silicio más agua. Entonces, dentro de la modelación climática extraplanetaria, ponemos a los planetas plus, ¿no? Les mencionamos así, porque son los que pueden tener estos elementos en donde una estructura molecular pueda cambiar y pueda entonces sí albergar vida.
Otro tipo de solvente diferente al agua, pues tenemos lo que es el metano y el amoníaco, y que responde muy bien, ¿no? También, y uno de estos claros ejemplos están dentro de lo que es la luna de Saturno y Júpiter, Encelado y Europa, por eso son candidatos principales para una exploración espacial, ¿no? Porque tienen el agua como base líquida, pero también tienen metano y amoníaco, y pudiera dispararse ahí la vida, ¿no? Y estamos hablando de estructuras moleculares alternativas. Otra, tenemos el fósforo, ¿no? Como fue en el caso que mencionaba el ingeniero, estos organismos, bueno, crecieron en arsénico, pero ¿qué pasa si yo a esta modelación climática extraplanetaria le meto fósforo? Y fue increíble ver cómo sí se reproducían, ¿no? Estas bacterias simuladas. Podemos encontrar también compuestos exóticos que estas estructuras moleculares extraterrestres pudieran responder, ¿no? Como tal. Entonces, si yo me baso en esta química y en metales, también puede haber una buena respuesta. El hierro, el níquel. ¿Cuántos experimentos no se han hecho en hierro y se han detectado bacterias que crecen por medio del hierro, ¿no? Eso también es impactante. Podemos tener condiciones extremas. Tan solo si yo me voy a las profundidades del mar, en donde no hay luz, no hay casi oxígeno, y existe vida. Entonces, me parece que eso es importante. Otro punto importante es que si yo me baso en la cuestión de la cadena, de las cadenas de ADN, en estas cadenas, que pudieran estar basadas en una información no genética. Podemos utilizar el ADN o ARN para almacenar información, pero pudiera ser que una vida extraterrestre extraplanetaria no utilice esta información genética como sucede en el planeta Tierra, ¿no? Lo podemos ver ahora con estos virus, en donde se modifican para crear las vacunas. Todo en el planeta Tierra está basado con estas cadenas de ADN, ARN, pero ¿qué tal si en otro planeta no es así? Entonces, como una conclusión a la excelente pregunta del ingeniero, es que, pues sí, hay la posibilidad de que exista forma de vida extraterrestre, extraplanetaria, con estructuras moleculares diferentes, ¿no? Y que al hacer esta modelación climática extraplanetaria, metiéndole todas estas variables de elementos moleculares diferentes a lo que conocemos, carbono y agua, y que han dado respuestas favorables, ¿por qué no pensar que en un planeta extraplanetario pudiera suceder, ¿no? Pero si se fijan, en mi respuesta está basada únicamente en la ciencia, ¿no? En experimentos de laboratorio. Ahora, con estos viajes espaciales, pues vamos a comprobar esta modelación. Y esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias. No, hombre, pues brillantísimo todo lo que estuvieron comentando aquí, los invitados, o sea, muy, muy buenos, o sea, y estamos viendo que cada uno tiene una calidad impresionante, la verdad que mis respetos, o sea, a Manuel, o sea, unas grandes respuestas, grandes preguntas, Leti también, o sea, muy apasionada, como ya lo habíamos comentado, y la doctora, no, hombre, pues brillantísimo, ¿verdad? O sea, y yo les hago la invitación por si gustan una segunda parte, que desde mi perspectiva, muy satisfecho, muy contento de estar aquí con ustedes, o sea, y creo, pues que llegamos a cosas interesantes, ¿no? O sea, les hago la invitación por si es del agrado, dentro de, pues, unos 8 días, si ustedes gustan, y nos podemos ver aquí, ojalá que acepten, ¿verdad? O sea, que eso nos haría totalmente felices, porque no es tan fácil conseguir este tipo de personajes tan brillantes de los aquí presentes. Y la verdad que todas las preguntas que hicieron muy, muy buenas, ¿no? O sea, pero no nada más eso, sino viendo la parte de divulgación, la parte de información, el cómo lo das, cómo haces que sea tan, pues tan ameno esto, ¿no? O sea, que cada uno tenemos diferentes áreas y dentro de esto, pues está una comunicación, pues muy amena, muy agradable, ¿no? Entonces, antes de despedirnos, o sea, y agradecerles personalmente a cada uno de los presentes,
pues a mí en lo personal sí me encantaría volverlos a tener, ¿no? O sea, no sé si quieran, Manuel, o sea, tú que dices, te animas, no puedes, te llevan a otro universo, ¿qué pasa contigo? Te digo que Bueno, donde manda capitana no gobierna marinero. perfecto, perfecto. Y tú, Leti, pues espero que accedas para otra nueva, temática, que les hago la invitación, que sería, pues el mismo sábado a la hora que empezamos. Pero ¿qué opinas, Leti? ¿Estás de acuerdo o no? O sea, ¿te Estoy de dormiste? acuerdo, No, claro que sí. Si no hay per- alguna otra cosa, que se atraviese, por supuesto que sí, con mucho gusto. Estos minutos que hemos estado aquí han sido grandiosos. Lástima que mi señal, una que está débil y que por eso tuve que apagar mi cámara y los escucho bastante lejos. Pero de verdad que aquí pegándome el teléfono a la oreja, pude escucharlos lo más que pude y súper interesante todo lo que dicen. Siempre aprendo con ustedes. Por supuesto que sí, Tommy. Muchas gracias por la invitación. Ok, y usted, mi queridísima doctora, ojalá que pueda estar dentro de 8 días. Yo encantado de tenerla de invitada porque es sumamente brillante. Pero bueno, me gustaría escucharlo. Claro que sí, Tommy. Yo tengo un lema. Yo estoy donde me invitan y donde me tratan con respeto. Entonces, por supuesto, y con amigos, ¿no? Y me siento con amigos. Ustedes son mis amistades. Entonces, claro que sí, Tommy. Claro, aquí estamos. Y no se diga Pues, hablar de ciencia, ¿verdad? Claro pues, que sí. pues muchas gracias, les agradezco nuevamente, les doy las gracias personal nuevamente al ingeniero Manuel Valerio, a la licenciada Leti Sánchez, a la doctora Anayat Sagrario, que es toda una eminencia, en nombre ahora sí que de los presentes, y bueno, en este caso, yo soy Tommy Donadiu, o sea, les agradecemos enormemente, gracias, hasta la próxima, buenas noches. Buenas noches.